Bueno, ¿cómo andan? Nosotros continuamos con nuestro Zohar diario, Zohar Yomi. Estábamos hablando del tema del Pasuk, Ish Mar'eh, que se veía, ¿no? El hombre, V'hu hika et Ish Mitzri, que golpeó al Ish Mitzri, Ish Mar'eh, el hombre que se veía bien. Y estuvimos explicando un poco esta parte y ahora continúa ese Pasuk que dice, Beyad Mitzri Hanit, y en la mano de ese egipcio tenía una lanza. Hanit es una lanza. Dice, ¿qué es esa lanza? Da matea Elohim. Ay, Da matea Elohim. De Uit Masarbi de. O sea, ¿qué es esa lanza? ¿Qué es esa vara? Dice, perdón, ¿quién es a qué lanza se refiere? Dice que es la vara. Eh, nosotros sabemos, no sabemos, pero no, es el mate, ¿no? Es el mate de Moshe. Ahora vamos a ver qué nos dice el Zohar. Y que es el Yesod, eh, que, perdón, ok, perdón, y Dámate Elohim. Elohim es la Malhut, y es el mate que fue entregado a Moshe para, digamos, dirigir al pueblo de Israel para en todo momento, que moda Tamer, como está escrito, Umate Elohim Beyadi. Y la vara de Hashem, ¿no? Hay otro nombre, ¿no? Ese cesto, bueno, esa vara, ese palo, de Elohim está en mi mano. Ahora, tenemos que entender que en el Yesod siempre hay lo que es Hasadim y Gvurot. Em, y el que dice que lo tiene en mi mano es para poder dirigirlo, ¿no? Hacia del Din al Rahamim. Y con eso fue lo que utilizó para sacar el agua de la roca Moshe, eh, o, eh, o de Rahamim para Din cuando estaba con la guerra con Amalek, ¿no? Que se fue Moshe. ¿Se acuerdan el cuento que fue Moshe? Se subió a una montañita que había, ¿no? Y ahí, pero se llevó con él la vara de Elohim, ¿no? Este palo, este maté. Eh, bueno, entonces, eh, este palo, hay que saber, es un gran secreto, ¿no? Es una de las cosas que dice el Midrash, que se creó, son de las 10 cosas que se crearon en Erev Shabbat, o sea, en la noche anterior, en la víspera de Shabbat, justo antes de ahí de anochecer, de la primera semana de la creación, cuando el primer hombre salió del Gan Eden, cuando fue expulsado, se lo llevó con él. Y esa vara, dice el Midrash, que después fue entregada a Hanoch. Creo que también el Zohar lo va a explicar todo eso. Se le fue entregada a Hanoch y Hanoch a Leshem. Y de Hanoch fue pasada, perdón, a Shem y Shem a Abraham y de Abraham a Yitzhak. Y así fue pasando digamos, ese maté, esa vara. Cuando fue Jacob, también se lo llevó de Padán a Padán, se lo llevó con él. Y cuando se fue, ahora justo en esta para allá que estamos estudiando también, cuando se fue en la anterior, ¿no? Que se fue a Mitzrayim, también se lo llevó con él, y se lo dio a Yosef. Eh, y eso es el Pasuk que habla de la herencia que le deja Jacob a Yosef. Cuando dice, no estoy leyendo el Zohar, estoy solo contándoles un poco el Midrash, que le dice, "Nani nataty lecha Shem echad", o sea, te di un Shem, al ajeja sobre tus hermanos, o sea, le dio Shem como herencia sobre los hermanos mayor, ¿no? Que el resto de los hermanos. Eh, y ahí habla de esa, que le dejó también esa vara. Eh, y cuando muere Yosef, se lo lleva Yitro. Y cuenta el Midrash, esto es interesante,
que Yitro lo planta en la puerta de su jardín. Em, y cuando viene Moshe, ¿se acuerdan que el suegro de Moshe es Yitro? Moshe se casa con la hija de Yitro, con Zipora, y cuando va Moshe y está ahí con Yitro, y hace tfilá en ese lugar, ve el maté, ve este palo que estaba grabado sobre él, el nombre, uno de los nombres divinos de Hashem, y vino y lo saca de un solo, o sea, viene y ¡pum! Lo saca. Y ahí se da cuenta y todo que es una persona muy grande. ¿Por qué? Porque nadie pudo hasta ese momento sacarlo de ahí, nadie lo podía sacar. Y cuando vino Moshe, fue y lo agarró enseguida. Y de a partir de ahí se lo queda a Moshe y continúa todo el viaje y todo lo que sucede. Y cuando dice la Torá, ¿no? Toma el maté, toma todo el tiempo, ¿no? Le está hablando a Kadosh Baruj Hu a Moshe que agarre este palo, esta vara, hace referencia a ella todo el tiempo. Después dicen que este maté tenía, o sea, ¿de qué estaba hecho? Si era una piedra preciosa, ¿no? Que pesaba y ahí, o si era de madera, o sea, de qué era, ¿no? Pero el Midrash dice que era de Eben Sapir. Yo no me acuerdo cómo se traduce la piedra, pero es una piedra preciosa. Puede ser zafiro, sí. Entonces, pero no recuerdo bien cuál es la piedra. Y Moshe ¿cómo se llama? Bueno, perdón, estaba todo esto compuesto. Y ahí estaba también grabado, o sea, recuerden, estaba grabado el nombre divino. Eh, y no solamente el nombre divino, sino que también estaba grabado, dice el Midrash, las 10 plagas ahí, pero en sus iniciales. Hay todo un gran secreto. Y cada vez que Moshe venía y hacía las 10 plagas que hubieron, él tomaba ese maté y con eso golpeaba. Era como una especie de encendedor, ¿no? De todo el proceso. Y tenía muchísimas más cosas grabadas ahí en ese palo. eh, o no palo, ¿no? De piedra, ¿no? En ese cetro. No sé cómo se dice, pero es una palabra así. Eh, entonces, ¿cómo se llama? Eh, y bueno, por intermedio de él hacía las cosas que hacía, se conectaba, le fue mandado a sacar al pueblo de Israel. eh, Cuando quiso sacar, acá es todo el tema, ¿no? Acá hay una profundidad muy grande que es lo que va a hablar el Zohar. Cuando quiso Moshe sacar el agua de las piedras, que al principio lo tuvo que golpear, pero después tuvo que hablar, pero en vez de hablarle le golpeó y por eso no pudo entrar, y ahí fue ese que se la sacó. Eh, entonces, todo un proceso, o sea, todo este proceso que cuenta el Midrash sobre el Maté nos enseña que lo que tenía la fuerza era del Yesod, ¿no? El Maté habla del Yesod y también se dice que David Amelech lo tuvo y en un futuro lo va a tener también el Mashiach. Em, En fin, esto tiene mucha, o sea, como que el Midrash habla mucho de este Matei y tiene una importancia especial. Eh, y hay un significado, pero eh, sobre el tema de golpear y el tema de hablar con el Matei, que el Zohar nos va a hablar un poco ahí, pero eso lo vamos a ver, Besat Hashem, después. Eh, bueno, o el Zohar va a hablar, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Y dice. Vitayu Yumate, Dibrei Erev Shabbat, Ben Hashemashot, y eso es lo que les acabo de decir, ¿no? Que este mate fue el que fue creado antes de Shabbat, antes de que oscurezca. Vejakuk, o sea, en las vísperas de Shabbat, Vejakuk Beish Mekadish, y estaba grabado ahí el nombre divino.
glifa kadisha, o sea, estaba grabado, sí, estaba es grabado de glifa, como que se saca, son dos procesos. Uno es de grabar y otro es de sellar, una especie así de, o sea, es una diferencia que hay. Los nombres de Hashem, que con ellos se hicieron todos los milagros, o que con ellos se dan como el encendedor de toda la manifestación divina. Ubaí Jav Basela, y con él, con este mate, también Jav es como que tiene un job, tiene una deuda, y con él fue que golpeó la roca. eh, y eh, tenía que hablarle y no golpear. Hay un secreto muy grande en el proceso que hizo Moshe desde varios lugares. No entremos ahora, después tal vez hablamos de cuál es esa diferencia. Que Modatamer vaya etacera, así como está escrito, que vino y golpeó a la roca. Vaya es como boom, golpea. Bemateu Pamain con el mate dos veces. O sea, la primera vez no quiso sacar agua a la roca, ¿no? Porque la golpeó y solo en la segunda vez escucha, digamos, a Moshe la roca y sale el agua de vuelta. Es todo un tema de por qué, qué hace Moshe y por qué sucede todo eso, pero eso fue lo que generó Amarle escucha Brihu, le dijo el creador, le dijo el jefe. Moshe, lo yavit lach mate dilei lehai. Moshe, no te di, no te entregué esta vara, este cetro, ¿no? Este mate. Eh, pero no te di este mate eh, mío, ¿no? Para que golpees a la roca. O sea, para que te comportes en Midat Adin, sino que quería el Midat Rahamim y no para que la golpees. Entonces le dice, Hayeja lo lleve yadeja, mi ala. Entonces le dice, Hayeja, tu vida, eso hace referencia al Hay, o sea, que es la vida. Eso es, recuerden quién es el que da la vida, etcétera, es el Yesod. Lo lleve yadeja, mate, o sea, ya no va a estar más en tu mano este mate que se encuentra, o sea, que lo tenés ahora, y a partir de ese momento ya Moshe se queda sin la vara y a partir de ahí en la Torah tampoco ya no aparece que Moshe toma o se lleva, etcétera, la vara, este maté. Ahora, todo lo que nos está haciendo referencia era que Moshe tenía o sea, que era el secreto de cómo por intermedio del Yesod se podía bajar toda la luz, ¿no? Y de eso que también generaba todos los milagros. En el momento que Moshe lo utiliza, no de la forma correcta, porque hace el Ijud en un lugar en donde no tenía que hacerlo, ese era el golpear el maté, lo usa Midat Adin, ahí se lo que deja de tenerlo, como que se cierra toda esa, eh, digamos, esa puerta a partir de ahí en adelante. Miad, ¿ok? Hasta ahí es el cuento. Entonces viene y nos dice, continúa y dice, Miad vayere de la Bashevet Bedina, Bedina Kashya. O sea, enseguida como que baja el Kadosh Baruj Hu sobre Moshe con un rigor que Vaigzol et Hanit miyad mitzri. Vaigzol et Hanit miyad mitzri. Y eso es cuando dice que toma el Kadosh Baruj Hu el maté de la mano de Moshe miyad mitzri. Mitzri es el egipcio. Moshe nació en Egipto. Entonces ahí también está todo ese secreto que lo llama el mitzri en ese momento. De Mihaish ata itmana minei velo aba biden lealmin. Que a partir de ese momento
se es impedido, nimna mimeno, o sea, ese mate, y no estaba ya más con él. O sea, que Moshe ya no gobierna a partir de ese momento, sino que Kadosh Baruj Hu se lleva ese mate, eh, que significa la luz del Yesod, que estaba, ¿no? Que por intermedio de eso se manifestaba, ya a partir de ese momento ya no puede. A veces como pequeñas cosas que nosotros hacemos, podemos cerrar todos los canales de, desde arriba, o sea que no pueda seguir fluyendo. Veyargeu bajanit, bejanito, y lo dice, ¿qué significa? Que lo mata con su lanza. Al au joba de mija beau mate, met velo al arra kadisha vitmanan hora da Israel. Dice, Veyargeu bajanito, que significa que muere por su lanza. Dice, es sobre Alaújo, va sobre ese head que hizo. O sea, ¿cuál es el head que hizo? Es golpearle a la roca que, con esa vara y no le habló a la roca. Met velo a la, o sea, muere y no entra en la tierra de Israel. Itmanane ora, y ahí se apaga la luz tan grande de Moshe Rabbeinu sobre el pueblo de Israel. Eh, si hubiese entrado a la tierra de Israel, hubiese iluminado por siempre. Esa es una de las fuerzas. O sea, tenemos que entender que la entrada de Israel es por intermedio, Israel vendría a ser, la tierra de Israel es la Malhut, y para poder entrar es con el Yesod. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, Moshe, ¿qué estaba haciendo? Estaba sacando los huesos de Yosef del mar donde estaba enterrado, donde estaba sepultado, y de ahí se lo lleva con el pueblo de Israel por el desierto para enterrarlo en la tierra de Israel. ¿Y Yosef qué representa? Yosef representa el Yesod, la tierra de Israel representa la Malhut. Entonces, todo el proceso era para que el Yesod y la Malhut se vuelvan a juntar. Lo que hacía antes Moshe en el desierto por intermedio de esta vara, nos dice el Zohar, que era Moshe manifestaba que él controlaba toda esa conexión divina, todo ese flujo de luz hacia la Malhut, que vendría a ser la congregación de Israel. En el momento que Moshe lo utiliza de una forma no correcta, que, que transgrede, es como una transgresión, que en vez de hablar a la roca, golpea la roca, entonces ahí se le quita ya esa posibilidad, y nos dice el Zohar que por eso fue que murió también en el desierto. Eh, y no entra, porque si hubiese entrado, es como que el Lesó también hubiese entrado en la tierra de Israel, que es la Malchut, entonces iluminaría por siempre. Eh, y lo que nos está mostrando es sobre ese pasuk, ¿no? Que golpeó al Mitzri con la vara, habla, dice, no solamente lo que sucedió con, digamos, con Moshe también cuando se encuentra con el egipcio, sino que dice que eso no está hablando de Moshe, dice que es todo el secreto de todo lo que acontece posteriormente, posteriormente con Moshe, en el sentido de que Moshe tenía esa capacidad, o sea, logró, alcanzó de hacer la unión para que el Yesod fuese manifestado constantemente y lo une con la Malhut. Y de ahí viene toda la luz del pueblo de Israel. Entonces ese es todo el proceso, toda esa conexión. En el momento que lo utilizó de una forma no correcta, se cierran todas las puertas. Eh, ok, y sigue diciendo, Mina Shloshim Aji Nichban, o sea, אילן 30 שנה עילאין דאי ונטיל מנהון בהגיד לטאטאה. Bueno, esto, Besat Hashem, lo vamos a seguir explicando mañana. Por hoy, hasta aquí.